Aparecieron en las vacaciones familiares con la ex de mi esposo y los hijos frutos de su infidelidad. Pero se quedaron sin viaje y sin dinero. Para que entiendan bien, debo darles un poco de contexto. Mi esposo, Scott, estuvo casado antes que yo. Se casó con su novia de la universidad, Gina, cuando tenía 24 años. Estuvieron casados 3 años, pero el matrimonio se rompió porque él descubrió algo devastador. Gina le estaba siendo infiel y su primer hijo no era de él. Esto fue antes de que el bebé naciera, pero ella ya tenía 7 meses de embarazo. Gina, por supuesto, no se lo tomó bien. Le rogó y suplicó a Scott que no la dejara, lo acosó sin parar. Lo peor es que sus propios padres, Thomas y Alana, también comenzaron a presionarlo para que la perdonara. No les gustó que se divorciara tan rápido de la mujer a la que él había llamado el amor de su vida, y tampoco les gustó que no tomara en cuenta su opinión. Para ellos, Gina era como una hija y no la infiel que era, así que la apoyaron en lugar de a su propio hijo. El divorcio fue un momento horrible para Scott. Estaba lidiando con la ruptura de su matrimonio y la falta de apoyo de sus padres. Cuando el divorcio se finalizó, Gina ya había dado a luz y estaba desesperada por recuperar a Scott. Sus padres le decían a Scott que el niño lo necesitaba. La situación era tan caótica que Scott se mudó de ciudad, cambió su número de teléfono y se aisló por completo de sus padres para proteger su salud mental. Nos conocimos en esa época, en la nueva ciudad. Fuimos amigos y compañeros de trabajo por un año antes de empezar a salir. Scott necesitaba tiempo, y yo acepté ir despacio. Salimos durante 4 años y nos casamos hace 6 meses. Un año antes de la boda, nos mudamos de regreso a su ciudad natal. Ambos habíamos conseguido oportunidades laborales muy lucrativas y pensamos que, ya que la relación de Scott con sus padres parecía estar mejorando, valía la pena el riesgo. Nos equivocamos. Desde el primer día que me conocieron, han sido extremadamente indiferentes conmigo. Por más que lo intento, me ignoran o apenas me hablan. Por eso, casi no nos veíamos. Además, descubrimos que habían mantenido contacto con Gina y eran prácticamente los abuelos de sus 2 hijos. Su lógica era que podían ser amigos de quien quisieran. Hubo un drama en la boda porque Alana quería que invitáramos a Gina y a los niños. Después de una fuerte discusión, logramos evitarlo, y la boda salió bien. Pensé que, con el tiempo, las cosas mejorarían. Y así fue, hasta ahora, hasta el viaje. El mes pasado me dieron una gran promoción en el trabajo, así que decidí celebrarlo con unas vacaciones. Como tenía el dinero, decidí invitarlos porque la relación con ellos había mejorado. Aceptaron encantados y comenzamos a planear todo juntos. Sentí que por fin nos estábamos acercando. Las cenas familiares ya no eran tan incómodas y Scott y yo pensamos que este viaje sería el punto de inflexión. Pero nos equivocamos. El golpe de realidad llegó en el aeropuerto. Yo había reservado todos los boletos, así que nos encontraríamos antes de embarcar. Thomas y Alana llegaron puntuales, pero nos insistieron en esperar un poco. Cuando Gina se acercó con sus hijos, supimos inmediatamente lo que pasaba. Mis suegros anunciaron con orgullo que Gina y los niños venían con nosotros. ¿Por qué? Porque sus nietos merecían unas vacaciones. Y por supuesto, Gina no podía dejar a sus hijos solos, así que también fue invitada. Alana dijo que ya habían comprado los boletos de avión para los 3, así que no teníamos que preocuparnos por eso. Pero que nosotros teníamos que encargarnos del alojamiento y de incluirlos en nuestras actividades. No dejaban de hablar sobre cómo organizaríamos todo mientras Scott y yo estábamos en SOC. Era la primera vez que Scott y yo veíamos a Gina desde el divorcio. Gina me analizaba de arriba abajo y miraba a Scott con una expectación terrible. Finalmente, interrumpí el discurso de mis suegros y les dije que ni Gina ni sus hijos vendrían con nosotros, y que definitivamente no íbamos a pagar por ellos. Thomas y Alana nos dijeron que éramos injustos por excluir a sus invitados después de que ellos los habían invitado. Alana incluso dijo que, ya que los boletos estaban pagados, deberíamos ser generosos y llevar a la pobre madre soltera y a sus adorables niños. Después de todo, ellos odiarían irse de vacaciones sin sus nietos. Discutimos un buen rato, pero no llegábamos a ningún lado. Yo ya estaba furiosa, así que en un momento de rabia, cancelé su parte del viaje. No iba a malgastar mi dinero en ellos después de la falta de respeto que nos mostraron. Scott y yo nos fuimos de vacaciones como habíamos planeado y apagamos nuestros teléfonos. Cuando regresamos, nuestras bandejas de entrada estaban llenas de mensajes. Thomas y Alana nos habían enviado 210 mensajes de texto y de voz.
Decían que se sintieron irrespetados y exigían que nos disculpáramos. También querían que arregláramos las cosas, probablemente pagando otro viaje para ellos, Gina y sus hijos. Para aclarar algo que muchos me preguntaron, algunos comentarios insinuaron que mi esposo me estaba mintiendo sobre la paternidad de los niños, ya que sus propios padres sentían tanto apego por ellos. Pero no, Scott no es el padre. Scott descubrió la infidelidad y la paternidad antes de que el hijo mayor naciera, cuando Gina tenía 7 meses de embarazo. Se hicieron pruebas de ADN prenatales que lo confirmaron. Para ser honesta, tanto Scott como Gina querían que Scott fuera el padre. Él estaba ilusionado con tener un hijo, y Gina sabía que su amante la abandonaría si le pedía que se hiciera responsable. Pero Scott no pudo superar la infidelidad y decidió irse. El tribunal no pudo obligarlo a nada, pero él tuvo que pagar una gran suma como acuerdo de divorcio, lo que lo dejó prácticamente en bancarrota. Aún así, Gina salió beneficiada económicamente. En cuanto al segundo hijo, Scott ya estaba divorciado y ni siquiera había regresado a su ciudad natal en los 2 años previos al embarazo de Gina. Esos niños no son de Scott. Thomas y Alana los llaman sus nietos porque viven en una ilusión. Honestamente, a estas alturas, siento que son sus nietos de verdad, porque Gina es más valiosa para ellos que su propio hijo. Para ser sincera, no me importa si Thomas y Alana tratan a esos niños como sus nietos. A Scott le duele, pero también lo habría ignorado si ellos no insistieran en meter a los niños en nuestras vidas constantemente. Lo hacen a pesar de saber que nos incomoda, y luego nos manipulan con la culpa para que hagamos lo que ellos quieren. Esto fue la gota que colmó el vaso. No puedo creer que esperaran que financiáramos las vacaciones de Gina y sus hijos. Olvidé mencionar algo en la publicación original. Cuando les dije directamente que no pagaría ni un centavo, tuvieron el descaro de pedirle a Scott que pagara por ellos. Solo puedo imaginar lo doloroso que debe ser para alguien que fue traicionado por su ex y sus propios padres. Esta fue la última vez que intenté ganármelos. Unos días después, mis suegros vinieron a hablar con nosotros. Esperábamos una disculpa, pero no sucedió. Todavía creen que no hicieron nada malo. Lo único positivo es que nos dejaron hablar primero. Pudimos explicarles lo que pensábamos de todo esto, y al menos para mí fue la primera vez. Thomas y Alana nos escucharon, pero no estaban interesados en usar su inteligencia. Cuando terminamos, nos dijeron lo que querían que hiciéramos. Querían que Scott me dejara y volviera con Gina. Dijeron que Gina es una pobre madre soltera y que los únicos que sufrirían con el dinero de su acuerdo de divorcio terminándose eran sus hijos. Resaltaron que los niños también eran sus nietos, y que Scott debía darle a Gina otra oportunidad porque ella había cambiado y lo amaba de verdad. Les pregunté si cambiada incluía serle infiel, pero solo se enojaron y siguieron mirando a Scott. Mis suegros nunca dejaron de ver a Gina como su hija, y creían que todo sería mejor si Scott se volvía a casar con ella. Scott les dijo que era imposible, que nunca volvería con una persona así. Scott fue quien salió más herido de esta conversación. Lo vi con el corazón roto, profundamente triste, al escuchar esta idea de sus propios padres. Lo único bueno fue que tuve el placer de echarlos de mi casa. Ahora, oficialmente, ha comenzado el periodo de cero contacto. Unos días después, mi suegro, Thomas, apareció solo en nuestra casa. Se veía incómodo y nervioso, y nos insistió en que lo escucháramos. No estábamos preparados para lo que iba a revelar. Se disculpó con Scott y conmigo, visiblemente emocionado. Thomas nos confesó que, en gran medida, solo había seguido lo que Alana decía o hacía. Mantener contacto con Gina y apoyarla después de la infidelidad fue principalmente idea de Alana. Él pensó que era lo correcto porque él mismo había perdonado a Alana por haberlo engañado. Thomas nos dijo que Alana le había sido infiel cuando Scott tenía solo 2 años. Él se quedó por el bien de su hijo y la perdonó. Así que, cuando Scott hizo lo contrario en su propio matrimonio, Thomas se molestó. No quería parecer un hipócrita. También estaba muy ilusionado con ser abuelo y no se dio cuenta de que estaba alejando a su propio hijo. Thomas fue quien impulsó la reconciliación cuando Scott regresó a la ciudad. Él era quien mantenía a Alana decente con nosotros este último tiempo. Thomas dudaba de invitar a Gina y a los niños al viaje, pero Alana lo convenció de que sería una gran oportunidad para que Scott viera que aún podían ser una familia. El plan de Alana era aislarme para que Scott se quedara a solas con Gina y los niños. Thomas admitió que estaba incómodo con ese plan, pero pensó que hacía lo correcto. Después del desastre en el aeropuerto, empezó a cuestionarse si realmente estaba en lo cierto. Pero fue cuando vio a Scott tan destrozado que todo le cayó encima.
Thomas se dio cuenta de que esta vez podía haber perdido a su hijo para siempre. Le rogó a Alana que dejara de insistir, pero ella seguía convencida de que estaban haciendo lo correcto. Y así empezó a aparecer otra duda. Thomas ahora piensa que Scott no es su hijo. Él nunca lo había cuestionado porque la infidelidad de Alana sucedió cuando Scott ya había nacido. Ahora tiene dudas. Scott quiso saber la verdad y decidió que se harían una prueba de ADN. Todo esto ha destrozado a Scott por completo. Tuvo un colapso y un ataque de pánico justo después de que Thomas se fuera. Thomas también estaba muy afectado, llorando mucho. En otras noticias, Gina se puso en contacto con Scott. Alana le había dado el valor para expresarle sus sentimientos y rogarle por una segunda oportunidad. Le escribió un mensaje largo y dramático, diciendo que lo sentía mucho y que era una mujer cambiada. Obtuvo el nuevo número de Scott de mi suegra. Gina escribió cosas muy patéticas, como que es una pobre madre soltera y que sus hijos están creciendo sin padre. Estaba convencida de que serían una familia feliz si él la perdonaba, y que incluso sería fiel. No me mencionó ni una sola vez. Scott bloqueó a Gina de inmediato. Un tiempo después, los resultados de la prueba de ADN llegaron. Confirmaron nuestros peores temores. Scott no es el hijo biológico de Thomas. No me sorprende que Alana insistiera tanto en que Scott se reconciliara con Gina. Probablemente quería que Scott perdonara la infidelidad, así como Thomas la perdonó a ella. Después de que se conocieron los resultados, Scott y Thomas confrontaron a Alana. Yo estuve presente. Alana lo negó todo e incluso insinuó que yo les estaba metiendo ideas en la cabeza. Entonces Thomas sacó los resultados, y Alana se puso completamente pálida. Hubo muchos gritos y llanto, y la familia se rompió. Thomas dijo que se iba a divorciar de ella y ya ha presentado los papeles. Scott le dejó claro que ya había terminado con ella. Dijo que la prueba de ADN le demostró que ninguno de los dos era su padre biológico, y que para él, era como si ella también hubiera dado negativo. Justo un día después de recibir los resultados, descubrimos que estoy embarazada. Scott se sintió renovado por la noticia. Se dio cuenta de que, en lugar de lamentarse, necesitaba proteger a su propia familia. Dijo que no puede imaginar hacerle a su hijo lo que su madre le hizo a él. Seguimos sin contacto con Alana. Ella finge que el tema de la paternidad no es gran cosa, pero Thomas la está demandando. Ahora ella jura que cortará el contacto con Gina y sus hijos. Me siento muy mal por los niños, porque han quedado atrapados entre dos madres irresponsables. Gina se presentó en nuestra casa, gritando y llorando. Dijo que ya les había dicho a sus hijos que Scott sería su padre y que ahora no sabía qué hacer. La echamos de la casa y le dejamos claro que, si volvía a contactarnos, presentaríamos cargos por acoso. Presentamos una denuncia a la policía y también a los servicios de protección infantil, porque pensamos que esos niños no pueden estar bien con una mujer así. En cuanto a Thomas, no podemos ignorar que él también nos menospreció durante mucho tiempo. Pero él ya se disculpó y está intentando reparar el daño. Le dijo a Scott que él siempre será su hijo, porque lo crió. Hablan de vez en cuando y Thomas tendrá acceso a su nieto, pero mantendremos ciertos límites. Siguiendo la recomendación de muchos de ustedes, Scott comenzó terapia para procesar todo lo que pasó, y también empezamos consejería de pareja. Thomas ya finalizó su divorcio y demandó a Alana por fraude de paternidad. Thomas se quedó con la casa y recibió un cheque de Alana por 10,000 pesos. Le ofreció ese dinero a Scott como compensación por todo lo que Gina obtuvo en el divorcio. Scott planea usar ese dinero como fondo universitario para nuestra hija y para los futuros hijos que tengamos. Creemos que Gina cortó el contacto con Alana, no al revés, porque Alana ya no puede seguir dándole dinero. Nuestra denuncia a los servicios de protección infantil resultó ser una gran decisión, porque sus hijos estaban siendo descuidados. Gina contrató a un abogado para no perder la custodia, pero el juez se la otorgó a un pariente lejano. Se rumorea que Gina golpeaba a los niños y los dejaba solos por horas o días. Nos sentimos aliviados de que nuestra llamada les diera a esos niños una mejor oportunidad en la vida.